sermón a nuestro obispo Alexis Salgado. Que la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Llegó el día, estimadas confirmandas, ¿no es cierto? Después de varias reuniones que teníamos, en el caso de Margarita con Zoom, ¿no es cierto? En el caso de Macarena y también Amalia acá presencialmente pudimos hacerlo, ¿ya? Así que podríamos decir es como la transición entre lo que es un trabajo en pandemia y un trabajo en tiempos normales, ¿no? Un saludo a cada uno de ustedes, justamente quizás los que están por primera vez aquí en la iglesia luterana. Y pregunto yo de repente por ahí, ¿qué es una de las cosas que más valoramos de Jesucristo? ¿Qué cosa puede ser? A ver, díganme ustedes. ¿Para qué vino Jesucristo? O una de las razones, ¿no? A salvarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo? Servicio. Vino a servir, ¿no? Muy bien. Bien nuestros invitados, ¿eh? Bien. Y ojalá no sean invitados, sino que vuelvan, ¿no? Entonces vino a salvarnos, vino a perdonarnos, ¿no es cierto? Dios a través de Cristo vino a perdonarnos, ¿sí? Pero para perdonarnos teníamos que haber pecado. ¿Cuántos aquí somos pecadores? Levanten la mano. A todos. Ahora, ¿cuántos de aquí somos pecadores arrepentidos? Es otra historia. ¿Sí? Yo creo que bien. Y otro tema. Jesús dijo, ¿no es cierto?, que Él venía a los enfermos y no a los sanos, ¿no? El médico va a los enfermos, no a los sanos. Y hay que tener claro de que no hay nadie perfecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos necesitamos de este médico celestial. Todos. Algunos que lo reconozcan y otros que digan un poquito, no, la verdad es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, ¿han escuchado eso? ¿Ya? Yo no he matado a nadie, me dijo una vez una persona. Menos mal, ¿no? Pero resulta que Jesús llega y nos saca esta idea de pecado como que si fuera, ¿no es cierto?, cosas directamente a la cárcel, ¿no? Y nos dice, mira, si una persona, un hombre, desea en su corazón a otra mujer y ya pecó en su corazón. Cualquiera que le diga tonto a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y puedo seguir, ¿no? El apóstol Pablo da una serie de listados de egoísmos, avaricias, iras, o simplemente pasamos delante de la necesidad y no le hacemos caso. Yo le digo a mis confirmandos, ¿no es cierto?, los chicos, ¿no? Mira, si tu mamá te mandó a hacer la cama y no lo hiciste, ya eso es una falta, ¿no? Es un pecado. Y no solamente los actos, sino que la naturaleza misma. O sea, dicho de otra forma, y un buen chileno, todos estamos fritos. Ahora, hay gente que dice, no, es que la verdad es que a mí
me han mandado, ¿no es cierto?, a obedecer y hacer, y piensan de que ellos, quizás porque en esta comparación humana, uno es mejor que otro, ¿no es cierto?, uno se porta mejor que otro, humana, porque ante Dios es otra cosa. Dice, no, entonces yo me merezco el cielo. Y hay una, podríamos decir, una idea popular, ¿no es cierto?, es que si uno se pregunta, ¿por qué te debo? Imagínense que Dios pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? La gente dice y piensa, la verdad es que lo mismo, no le he hecho mal a nadie, ¿no? He cumplido todos los ritos, la verdad es que me llevo bien con mi vecino. ¿Y qué es lo que hace la gente en ese sentido? Llega y se mira a sí mismo y dice, yo merezco. Yo merezco las cosas buenas que Dios me da. Pero si algo malo pasa, yo no fallé. Entonces, ¿quién falló? Dios. Entonces hay gente que se enoja con Dios. Porque Él es bueno y Dios, si no cumplió, es malo. ¿No es cierto? Leanse el libro de Job. Eso es el mensaje de Job. Él era una excelente persona y de repente le caen todos los males en una. Van los amigos y le dicen, ya pues Job, tú debiste haber cometido algo malo, suelta la pepa. No, pero si yo no hice nada malo. Si no hice nada malo, entonces el culpable es Dios. Entonces, si queremos el amor de Dios, si queremos el perdón de Dios, lo primero es reconocer. De hecho, Martín Lutero, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, escribió unas 95 tesis. Y la primera tesis dice más o menos así. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo haced penitencia, ¿ya? Y penitencia yo pensaba, ¿no?, en esos juegos, ¿no es cierto? No, eso es arrepentimiento, ¿ya? Digámoslo así, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepiéntanse, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. A ver, ojo, no es que nos andemos golpeando el pecho, no. Pero sí en los cultos, a pesar de haber sido perdonados por Dios, nosotros mostramos que todavía necesitamos permanentemente de Dios cuando pedimos perdón recién por nuestros pecados. Por lo tanto, necesitamos todos los días arrepentirnos porque necesitamos todos los días del amor de Dios. Fíjense el cuadro que tenemos aquí, un fariseo. ¿Ustedes saben, no? ¿Quién eran los fariseos? ¿No? Eran políticos. Bueno, ya comenzamos mal, no dicen, ¿cierto? Pero bueno, no, así no son todos. Así. Y este político era de los que decía, no, yo merezco entrar al cielo. E invita, ¿no es cierto?, a este profeta, a este Mesías. Ellos no lo reconocían como Mesías, pero va y lo llevan uno a comer a la casa. Y de repente aparece esta mujer que la Biblia nos señala que tenía mala fama. ¿Han estado en situaciones en que ustedes se han visto con una mala fama? ¿Cómo se siente uno? Aislado, pienso yo. Uno se siente apocado, como que falló en la vida. Esta mujer se sentía así. Y lo que quería ella era no seguir con ese derrotero emocional, psicológico, social, que la hacía ver que cada vez que
una persona la mirara, ella pensaba, está pensando mal de mí. Sin embargo, ¿por qué será que uno tiene que morder el polvo muchas veces? Para darse cuenta que necesita de ayuda. Esto es como la enfermedad. De repente uno tiene un dolor por acá, oye, anda al médico, no, nunca va al médico, ¿no? Y ya cuando no aguanta más, ahí van. En ese sentido, ella era una persona, podríamos decir, completamente frustrada. Y más encima, se atreve a ir a la casa de una persona, entre comillas, de las santas. Entonces tenemos a Jesús con un santo por un lado y una pecadora total en el otro lado. Una persona que todo el mundo hablaba bien de ella y otra persona que hablaba mal de ella. Y en el contexto, más encima tenía todas las de verdad, porque tenía un hombre por un lado, Jesús, y por otro lado tenía una mujer. Una persona que se decía amante de la ley y un ejemplo para el mundo, y la otra no tenía nada más que mostrar que su vergüenza. ¿Cuántas veces juzgamos las acciones de las personas sin saber que quizás detrás hay qué realidad, qué problema? ¿Cuántas veces creemos que solo nosotros sufrimos y los demás no? ¿Cuántas veces creemos que amamos porque cumplimos ciertos rituales sin poner ternura, cariño, entrega, pasión? A veces nosotros nos hemos visto envueltos en la mala fama. Y Jesús también. También empezaron a hablar de él. ¿Cómo empezaron a hablar mal de la iglesia? ¿Cómo se habla mal de la iglesia? No es que uno diga, ¿no es cierto?, que es bueno que la iglesia tenga mala fama. No es bueno. Pero cuando la iglesia es una luz en un mundo de oscuridad, claro que va a tener críticas. De hecho, Jesucristo lo dijo, que íbamos a sufrir por eso. Pero precisamente por eso mismo nosotros en clases de confirmación nos dimos cuenta que el ser humano que reconoce, que abre su corazón ante Dios, por un lado es recibido por Dios y Dios lo justifica. Por lo tanto, al mismo tiempo, nosotros somos pecadores ante Dios, pero cuando estamos arrepentidos, santos ante Dios. Algo raro, ¿no? Porque aquí en nuestra tierra, aquí, ¿cierto?, o eres santo o pecador, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Solo cuando entendemos la gracia de Dios, el amor de Dios, el hecho, ¿no es cierto?, no estoy diciendo, miren, que hayan cometido grandes cosas, a veces simplemente las pequeñas, los pensamientos, es suficiente. Yo a veces muestro una hoja en blanco y les digo a los chicos, ¿harían un currículum con esta hoja? Y la hoja tiene un punto. No, yo no haría un currículum. Bueno, aunque sea eso. La ley nos mata, pero cuando vamos a Cristo, Él asume todo el castigo que nosotros debíamos haber tenido, lo asume Él en su cuerpo, en su vida. Por eso que Jesucristo para nosotros es central, para Lutero era central, porque
Jesucristo es todo para nuestras vidas. Y de hecho, ¿no es cierto? El ejemplo que le coloca Jesucristo es de dos personas que una de ellas se le perdonó poco y a otra se le perdonó mucho. ¿Cómo te sientes perdonado? ¿En lo poco o en lo mucho? Y fíjense que esto tiene directa relación con la fe, ¿no? Porque ¿cómo yo puedo ver la fe? No puedo ir, ¿no es cierto?, a un escáner, ¿no es cierto?, de la fe. Pero sí puedo verla a través de las actitudes de las personas. Y aquí tenemos a una mujer que de todas maneras va donde Jesús y siente amor, el amor de Jesús sobre ella. Y por eso llora con lágrimas, esas que sanan el alma. Le coloca un perfume. Ustedes saben que los perfumes antiguamente eran carísimos. O sea, llevan lo mejor de ella y lo deposita a los pies de Jesús. Lava los pies con su pelo. ¿Qué es lo que hacía en el fondo? Alababa. Adoraba. Y resulta de que si uno no se siente perdonado por Dios, ¿qué gratitud va a haber? Quizás precisamente sea que este mundo moderno, que se aleje precisamente de esta realidad, de que necesitamos de Dios, que cree que lo está haciendo pero perfecto. ¿Para qué necesito entonces alabar? Por eso que no es simplemente, no es nada el hecho que los cristianos vengan o no vengan a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios debe ser un acto que sale de nuestro corazón, producto de la alegría, de la paz. Es por eso que nos congregamos y cantamos, y nuestro perfume, en nuestra vida rendida a los pies de Jesús. De manera que este perfume está representando todo el cariño y el agradecimiento de un ser humano renovado que tiene para con Dios. ¿Cuáles son tus formas de cariño para con Dios? ¿Por qué razones les damos gracias a Dios? Me acuerdo de una historia que contó Jesús también. En este mismo contexto, ambas personas llegaron a la iglesia de ese entonces, que era la sinagoga, y uno, que estaba representando, ¿no es cierto?, a esta clase de los fariseos, decía, oraba a Dios, con lindas oraciones, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese otro. Y ese otro estaba en la esquina, ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Por eso que nosotros oramos con la cabeza agachada, en son de humildad. Y esa persona que estaba en esa esquina decía, Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús concluye, ese fue perdonado, ese fue justificado. Es por eso que, como yo digo, la iglesia es como una gran clínica, un gran hospital en que hay enfermos y que necesitamos de Dios. La historia que señala Jesús, como les digo, tiene que ver cómo se demuestra nuestra fe. Precisamente esta es una forma de reconocer que no merecíamos nada, que estábamos efectivamente fuera del reino de Dios, pero que con su gran amor nos compró Dios en Jesucristo a precio de sangre. El perdón y la renovación completa que tiene la mujer nace desde ese momento, ¿no es cierto?, de ese encuentro con Dios. ¿Cuándo tenemos ese encuentro con Dios? Cuando nos bautizamos. Ahí el Espíritu entra en nuestras vidas
y nos muestra el inmenso amor de Dios. Y restaura a esta mujer y la hace renacer como una nueva persona, con una nueva mirada que glorifica a Dios. Que Dios nos ayude a ser humildes, pero también a poder ser eternamente agradecidos. Y agradecidos también en comunidad, porque todos estamos en las mismas. Que Dios nos guarde hoy y siempre.